Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Arcila y hace poco fui a reclamar mis resultados del IELTS en el British Council acá en Bogotá y estoy muy contento porque he recibido un puntaje de Band 8. Estoy en un nivel certificado C1 en inglés. Entonces, he decidido comentarles un poco algunos tips, algunos trucos que les pueden ser de gran ayuda en caso de que estén por presentar el IELTS o estén pensando en presentar el IELTS. Entonces, voy a ir hablando de cada una de las partes del examen en el orden en el que salen en la hoja de resultados. Primero listening, luego reading, luego writing y luego speaking. Entonces, comencemos. Ok, entonces para contextualizarlos un poco con respecto a por qué presenté el examen del IELTS, les comento que mi esposa y yo estamos en un proceso de inmigración a Canadá y el IELTS es uno de los requisitos que te pide el gobierno canadiense. Tener un puntaje mayor a 7 es necesario para continuar este proceso de inmigración. Entonces mi esposa pagó el examen y tuve 15 días para prepararme. Vale la pena aclarar, por supuesto, que yo he estado estudiando inglés durante mi adolescencia. Mis padres me metieron en cualquier cantidad de cursos de inglés. Sin embargo, llevo como unos 15 años sin estar en un curso o algo por el estilo. Entonces, sí estoy oxidado en algunas áreas, pero debido a mi profesión, estoy escuchando todo el tiempo podcasts de desarrollo de juegos, de tecnología, y también estoy leyendo todo el tiempo contenidos en inglés. Entonces, digamos que a pesar de que tuve tan poco tiempo para prepararme, sí tengo, digamos, sí tenía los conocimientos adquiridos para poder pues, presentar este examen de una forma, digamos, sentirme un poco seguro en el examen a la hora de presentarlo. Antes de hablar de las diferentes partes del examen, sí vale la pena aclarar que es importantísimo que tú reconozcas tus fortalezas y tus debilidades. En mi caso en particular, yo sabía que mis debilidades eran el speaking y el writing, que creo que son debilidades que también compartimos muchos hispanohablantes que estamos aprendiendo el inglés, porque no tenemos muchas oportunidades de hablar con otras personas en inglés o de escribir textos en inglés con regularidad. Entonces, eso es lo primero que les recomiendo que hagan, reconocer sus fortalezas y sus debilidades. Ok, vamos a hablar ahora de la parte del listening. Tienes solo 40 minutos para esta parte del examen. Es importante recordar que el audio que se coloca durante esta parte del listening solo te lo colocan una vez. Y, por ejemplo, cuando estuve haciendo aquí en mi casa los simulacros, me pasó lo siguiente. Yo estaba jugando con el lápiz a medida que escuchaba el lápiz se me resbaló, se me cayó al piso y mientras lo recogía perdí la oportunidad de responder dos preguntas porque el audio simplemente no te espera. Entonces, importantísimo que me pasó eso en la casa. El día que presenté el examen estuve ya sin jugar con el lápiz, digamos que es importante que estés muy concentrado en escuchar el audio, en responder las preguntas y que tu mente no empiece a deambular. Otro aspecto que me tenía preocupado era el aspecto de la calidad del sonido en el momento de la presentación del examen. Realmente, digamos que el British Council acá en Colombia hizo un muy buen trabajo con el audio, a pesar de que estábamos en un lobby, unas 200 personas, la calidad del sonido estuvo perfecta y si te colocan, digamos, un audio de prueba antes de comenzar el examen, donde, digamos, todas las personas desde los lugares donde están pueden saber si se escucha claramente el sonido el audio de las conversaciones. Otra pregunta que me han hecho es en cuanto al acento, el acento de las personas que están hablando en los audios. Realmente no escuché ningún acento, por ejemplo, australiano o un acento de inglés británico. Todo tuvo un acento de inglés, digamos, americano, el inglés tradicional al que estamos acostumbrados. Creo que lo único que varía a veces es la velocidad a la que se habla y de pronto el tono de voz. Hay voces femeninas, hay voces masculinas y hay personas que hablan un poquito más rápido que otras. Sin embargo, eso no afecta para nada el entendimiento del audio que tú estás escuchando. Otra cosa que me han preguntado con respecto al listening es la parte de las respuestas. En el examen de listening tú puedes escribir las respuestas en la hoja de preguntas porque al final te van a dar 10 minutos para transferir lo que tú escribiste en la hoja de preguntas a la hoja de respuestas del IELTS. Ojo porque el examen de reading, no te da tiempo de transferir preguntas. Cuando tú estás haciendo la parte de reading, tienes que responder directamente en la hoja de respuestas. No va a haber tiempo de transferencia. Lo bueno es que todo esto que les estoy diciendo acá queda muy claro, te lo dejan muy claro el personal del British Council a la hora de presentar el examen. Sin embargo, una persona despistada, una persona que no esté pendiente de cómo funciona el IELTS, pues se le puede olvidar o tal vez los nervios pueden hacer que se le olvide estos detalles. ¿Qué tal, por ejemplo, tú estar presentando el reading
y que estés respondiendo en la hoja de preguntas, te tirarías el reading porque no hay tiempo para hacer la transferencia. Muy bien, hablamos ahora del reading. Para el reading tú vas a tener un tiempo de 1 hora, ¿no? 60 minutos. 60 minutos para responder 40 preguntas. Estas 40 preguntas van a tener respuestas que pueden ser matching, digamos, juntar textos con encabezados o completar líneas que están en blanco o respuestas que son de selección múltiple. Yo creería que la parte de reading estaba dividida como unas 3 o 4 secciones y la última sección era la que más respuestas abarcaba. La última sección creo que tiene toda la columna derecha de la hoja de respuestas, que son aproximadamente 20 respuestas. Estos son los tips más importantes que les puedo dar en la parte del reading. El primero, no es necesario que leas todo el texto al principio. Puedes hacer lo que llaman el scanning, escanear el texto, entender más o menos de qué consiste y luego pasar a leer las preguntas. Cuando pasas a leer las preguntas y ya sabes exactamente qué te están preguntando, ahí sí puedes devolverte al texto y empezar a leer con calma. Pero entonces es importante que sepas primero qué te preguntan. Otro tip muy importante es la parte de los sinónimos. En las preguntas que te hacen en el examen del reading no te van a aparecer las palabras tal cual como salen en el texto. Les pongo un ejemplo. Eh, Puede que haya una pregunta que diga ¿cuál es el problema que se le presentó a las personas que conducían el Titanic? Y en el texto, entonces tú estás buscando la palabra problema o problem y tú estás buscando y después no la encuentras. Lo más probable es que el texto tenga en uno de esos párrafos, hable de un inconveniente, ¿sí? Entonces, todo el tiempo en el examen de reading, ellos te van a hacer preguntas con sinónimos de palabras precisamente para que tú no puedas encontrarlas fácilmente escaneando, sino que realmente estés haciendo una adecuada compresión de lectura. Si ustedes están estudiando inglés, mi recomendación es que tengan a la mano un thesaurus, lo que llaman un thesaurus, o lo que sería un diccionario de sinónimos antónimos, o incluso en su celular, si tienen acceso a thesaurus.com, acostúmbrense a buscar sinónimos de palabras, que ustedes entiendan esa palabra, qué definición tiene y qué otras palabras pueden reemplazarla, porque en el examen de reading vas a encontrar muchos sinónimos de palabras y te van a hacer preguntas, es como de esa forma indirecta, ¿no? Usando sinónimos y no exactamente las palabras que salen en el texto. Cuando tú pagas el IELTS, te llega un correo con un hipervínculo que te lleva a descargar una serie de material de preparación para el IELTS. Este, digamos, es un PDF. Yo imprimí todo, hice los ejercicios tal cual como si estuviera presentando el examen del IELTS y los recomiendo muchísimo porque acá te empiezas tú a empapar un poco de las diferentes formas y las diferentes paradigmas con los que el examen, digamos, funciona en cuanto a las respuestas que se deben dar, al tipo de preguntas que te hacen. Entonces, importantísimo que hagas los ejercicios y que hagas un simulacro con los documentos que te envía el British Council una vez pagas el IELTS. A pesar de que es un examen de prueba, pues si tú puedes saltarte preguntas y demás, no lo hagas. Mi recomendación es trata este examen como si fuera el examen real del IELTS con los tiempos que tiene cada una de las partes, que ya vamos a estar hablando más adelante de eso. Entonces ustedes pueden ver, yo aquí imprimí todo, en este caso esto es una prueba de reading y hice los ejercicios con las respuestas. Obviamente ellos te dan la hoja de respuestas al final para que compares y veas qué tan bien te fue. Otro de los aspectos que tuve que fortalecer en la parte del reading fueron las respuestas de tipo true, false, not given. O sea, verdadero, falso o no dicho. Digamos que el texto dice, las manzanas son rojas y los pepinos son verdes. Entonces, la pregunta dirá, ¿son las manzanas rojas? Ok, verdadero. ¿Son los pepinos amarillos? Ok, falso. ¿Y de qué color es una calabaza? Entonces tú dices, pues nunca se dijo en el texto, not given. Suena fácil, pero los textos de IELTS no son así. De hecho, en algunas ocasiones se presenta algo de ambigüedad. Les recomiendo, hay una gran cantidad de textos en internet que te explican exactamente la diferencia de algo que es verdadero, falso y no dicho en un texto, y recomiendo que no se confíen en ese tipo de respuestas porque pueden jugarte una mala pasada. Yo practiqué mucho, sobre todo el not given, me daba muy duro poder comprender o poder establecer cuando algo no estaba dicho en un texto o cuando era falso. Digamos que la confusión siempre está entre false y not given. Entonces mi recomendación, busquen más contenidos que expliquen este tipo de diferencias entre false y not given.
Perfecto, vamos a hablar ahora de los dos aspectos que me parecieron más difíciles para mí en este examen, que fue la parte de writing y speaking. Para el writing hay que tener en cuenta lo siguiente, en la parte de writing te van a pedir dos textos. Un texto es de 150 palabras y el otro texto es de 250 palabras. Eso es básicamente lo que ellos llaman Task 1 y Task 2. Para el Task 1, o esta primera parte del ejercicio, que es el texto de 150 palabras, lo que te van a pedir es que escribas una carta. ¿Sí? Puede ser un correo electrónico o puede ser una carta a alguien. Generalmente el estilo de la carta puede ser informal, formal o semiformal. Debo decir también que tuve un poquito de suerte porque a mí no me gusta escribir cartas formales. Incluso lo practiqué durante los ejercicios que hice en casa y demás, pero en el fondo no quería tener que escribir una carta formal. Conté con un poquito de buena suerte porque tuve que escribir una carta a mi vecino, una carta informal, debido a una situación que se presentó. Entonces, esta carta debía ser de 150 palabras. Este es el detalle. A ti te dan una hora para hacer las dos tareas. Mi recomendación es que gasten 20 minutos en la tarea 1 y 40 minutos en la tarea 2. Esa es mi recomendación. Ahora, durante el examen, me demoré media hora en hacer la primera tarea y media hora en hacer la segunda y no la alcancé a completar como yo quería. Entonces ya les voy a hablar un poquito de eso. Regresando al Task 1. Cuando tú escribes una carta, esta carta debe tener una estructura. Mire que el examen lo que te dice es, usted debe escribirle una carta a tal persona y asegúrese de cubrir estos aspectos. Entonces te dan tres aspectos. Y al final te dice, comience su carta con, querido, ¿sí? Dear Ryan. Entonces tú te inventas el nombre y comienzas a escribir. Esa es la pauta que ellos te dan. Cuando yo estuve practicando el Task 1, lo que hice fue manejar una estructura de texto que estuve practicando antes de presentar el examen. Entonces, tú comienzas con Dear X, ¿cierto? Dear Kevin, y empiezas a escribir. Esta es mi recomendación. Comienza el saludo. Luego, las razones por las cuales le estás escribiendo. Aquí lo que puedes hacer es lo que llaman un paraphrasing, ¿no? Parafrasear lo mismo que te dijeron en la pregunta del IELTS, pero o parafraseando, ¿no? Usando palabras distintas, como para contextualizar a la persona a la que le estás escribiendo la carta. Luego, párrafo 1 con los argumentos, párrafo 2 con los argumentos, y si tú quieres un tercer párrafo con los argumentos, puede ser ya un párrafo de cierre, y finalmente una despedida, ¿sí? Kind regards, en caso de que sea formal, o best wishes, o, ¿sí? O yours sincerely, como ustedes consideren apropiado para el texto que están escribiendo. Entonces, esta estructura funcionó muy bien. Saludo, parafraseo, párrafo 1, con sus argumentos, o ¿cierto? Con su trabajo, párrafo 2, párrafo 3 y el cierre. Esto para Task 1. En esto me tomé media hora, me demoré 10 minutos más de lo que debía demorarme y eso me costó bastante en el Task 2. ¿Por qué les digo que me costó bastante? Porque el Task 2 definitivamente me puso a sudar muchísimo. El Task 2 requiere 250 palabras. Mi recomendación es, si les piden 250 palabras, ustedes tienen el tiempo para completar las 250, vayan a 260, 270 si pueden. No escriban 300, digamos, si ustedes son muy fluidos para escribir, no escriban 300 porque tú estás, a medida que escribes, también estás aumentando la posibilidad que tienes de equivocarte. Para el Task 2, esta fue la estructura que manejé. Una introducción, párrafo 1, párrafo 2 y una conclusión. Es una estructura sencilla, ¿ok? La introducción tiene un poquito de parafraseo con respecto a la pregunta que hacen, párrafo 1, párrafo 2 y conclusión. Mi recomendación en esta parte es que definitivamente llegues con 40 minutos. La media hora que yo dejé para hacer Task 2 para mí no fue suficiente. De hecho, este task, yo no, estoy seguro que no alcancé a completar las 250 palabras. Pero aquí viene el pro tip. ¿Qué fue lo que me sirvió? ¿Qué fue lo que me salvó? Porque este fue el más bajito que saqué. Me salvó que completé el texto con toda su estructura. Entonces, el pro tip que les puedo dar es, si a ustedes les quedan 10 o 5 minutos para terminar el examen, la parte del writing, y ustedes no han hecho la conclusión, paren todo lo que estén haciendo y escriban la conclusión. Y eso fue lo que yo hice, ¿sí? Voy a dejar en la descripción de este video algunos links
a otras páginas que usé para prepararme para el IELTS, que me parecieron muy puntuales, excelentes, y tienen toda esta información que les estoy contando acá, pero obviamente más ampliada. Pero definitivamente el tip que creo que me salvó la vida, porque esta prueba de writing la saqué en 7, es el que les acabo de decir. Si les quedan 5 minutos y no han hecho la conclusión del texto, paren todo y concluyan el texto. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Comencé con la introducción, perfecto. Era una temática basada como en tecnología, que hasta donde tengo entendido, ahorita en el IELTS están, como que ha sido recurrente este cuento de las temáticas basadas en tecnología, sobre todo de opinión. El texto generalmente, la parte de writing, lo que te pueden decir es, mira, te preguntan por tu opinión, si tú estás de acuerdo o en desacuerdo, que sería agree or disagree, o te preguntan si tú, o ventajas o desventajas de algo, ¿no? Advantages and disadvantages. Entonces, es importante practicar ese tipo de textos. Yo también practiqué muchísimo. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Comencé a escribir el texto, introducción, perfecto, primer párrafo con sus argumentos, segundo párrafo, estaba allí escribiendo los argumentos del segundo párrafo, me di cuenta que me quedaban 5 minutos, me tocó borrar mucho, ya les dije, esta es una de mis debilidades, estoy muy oxidado en escritura, de hecho hace muchísimo tiempo ni siquiera usaba un lápiz, entonces los ejercicios que hice en la casa te van soltando un poco, y paré de escribir lo que estaba escribiendo en el segundo párrafo y simplemente escribí una conclusión donde dije, ok, esto es lo que opino sobre este tema, teniendo en cuenta lo que dije en el párrafo 1, en el párrafo 2, ta, 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 ta. Y con eso el task 2 queda como encapsulado, es decir, ya le diste introducción, argumentos, el desarrollo y una conclusión. Estoy seguro que no alcancé a completar las 250 palabras, hice como unas 230, 220, pero leí conclusión al texto y a ellos les interesa eso muchísimo. Recuerden que en esta prueba, esta fue la prueba donde saqué menos puntaje, saqué un 7, o sea, prácticamente la pasé raspando con lo mínimo, pero siento que lo hubiera podido perder si no le hubiera colocado la conclusión al texto. Como yo sabía que estaba oxidado en el writing, pues me descargué diferentes formatos del IELTS en internet. Hay muchos formatos y hay muchos PDFs. Algunos formatos están desactualizados, otros no tanto. El formato que les recomiendo a ustedes que trabajen es este, ¿sí? Ese es el formato con el que yo trabajé y ese es el formato que me funcionó. Entonces, es un formato que tiene Task 1 con la partecita que está en la parte trasera y el Task 2 también, y todos los espacios parecieron que fueron muy fieles a lo que me salió durante el examen. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora del speaking. El examen del speaking fue mi primer contacto con el IELTS como prueba, porque lo presenté un día antes de los exámenes escritos. Mi recomendación es lleguen con bastante tiempo de anterioridad para que tengan la oportunidad de entrar a un baño y respirar. ¿Sí? Si ustedes conocen ejercicios de relajación y demás, los puedan hacer para entrar relajados al examen. Yo era consciente, por ejemplo, primero que todo, pues mi esposa pagó el examen, entonces el examen cuesta 634.000 pesos, es casi un salario mínimo en Colombia. Digamos, es un valor agregado que tiene el examen que como colombiano pues tú sientes el peso en los hombros. Y además de eso pues estás presentando un examen de inglés que es internacional. Entonces hay muchos elementos que te pueden jugar en contra si tú eres propenso a sentirte nervioso o nerviosa o a sentir ansiedad. Importante también, hablar lento. Si eres una persona que habla muy rápido, a menos de que tengas mucha confianza, listo, ve y habla rápido el día del speaking. Pero mis recomendaciones, incluso si te tienes mucha confianza, habla lento. Esto de hablar lento no lo digo con el fin de que tú prolongues lo que estás diciendo o que exageres, ¿no? No tienes que exagerar esa lentitud. Simplemente habla lento para que no te equivoques, habla lento para que puedas pronunciar bien las palabras, para que la otra persona te pueda entender. Entonces, considero que es importante hablar lento. Eso también te da la oportunidad de pensar en lo que estás diciendo a medida pues, que lo dices, ¿no? Entonces, si hablas rápido, tienes un poquito menos de espacio. Si hablas lento, tienes más posibilidad como tienes más flexibilidad de poder cambiar de tema o de pensar en una palabra que ya vas a decir, pero que todavía no sabes o no se te viene a la cabeza. Entonces, esa es mi recomendación. Ok, ya hablando exactamente de lo que tienes que hablar durante el speaking, yo creería que está dividido en dos partes, ¿sí? Curiosamente a mí me lo dieron en tres, pero fue porque extendieron la primera parte al inicio y al final. Me explico. Al principio es lo que llaman chit chat, ¿no?
diálogo general. Hablemos del clima, hablemos de la última película que viste, hablemos de la última vez que fuiste de vacaciones, o de cómo vas a tu trabajo, o de en qué trabajas, ese tipo de temáticas generales. Luego van a una temática específica donde la persona te entrega una hoja y en la hoja tú puedes ver una temática de la cual tienes que hablar y unos puntos que tienes que tocar. Te dan una hojita con un lápiz por si tú quieres tomar apuntes y creo que te dan 40 segundos o un minuto para tomar esos apuntes y preparar lo que vas a decir. Lo más importante que puedes hacer, y no solo durante el listening, durante el speaking, pero sino durante todo el IELTS, es lo que te digan en los puntos que tienes que tocar, los tienes que tocar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me ponen eh, un escenario donde, digamos, me voy a inventar un escenario, te dicen, mire, eh, ¿cuándo fue la última vez que usted visitó a un familiar? Ok, entonces, y te dicen abajo, hable de cómo se siente usted, hable de cómo reaccionó el familiar y hable de pronto de los futuros planes que usted tiene con ese familiar. Entonces, esos puntos que ellos te dan los tienes que tocar. ¿Por qué es importante eso? Vi en algún momento un video que me puso a pensar con respecto a las estrategias que uno puede tener a la hora del speaking y también del writing. Y una de las estrategias era el embellish. ¿Sí? Tú lo que quieres hacer es embellishment. Tienes que embellecer lo que estás diciendo. Hay personas que son tímidas, hay personas que responden en monosílabos, ¿sí? Que no les gusta extenderse en sus diálogos. Eso no te va a servir durante el IELTS. Durante el IELTS tienes que aprender a hacer embellish. Entonces, eh, por ejemplo, si a ti te dicen, ¿cuándo fue la última vez que usted comió en un restaurante? Entonces tú puedes perfectamente dar como respuesta, la semana pasada y comí carne. No, tienes que expandir más. Entonces, embellish, ¿sí? Y no importa si es mentira, o sea, estás creando una ficción basada en algo que experimentaste. Entonces, digamos que la última vez que comiste en un restaurante, comiste cordon bleu. Entonces, tú puedes decir, sí, fui a un restaurante con mi pareja la semana pasada, un restaurante bellísimo, con iluminación natural, tenía un excelente servicio. Nos sentamos y pedimos un cordon bleu. El cordon bleu estaba delicioso, lo pedí término medio y después de que terminamos de comer pudimos pedir un postre y pedimos tiramisú. Entonces miren que el acto sigue siendo el mismo, fuimos y comimos carne, pero aquí a través del embellishment lo que tú estás haciendo es tratando de expandir cada uno de esos pedazos de la experiencia que estás contando. Entonces eso es clave durante el speaking y eso también se puede hacer durante el writing. Cuando estás escribiendo, obviamente, si se te va la mano con el embellishment, pues terminas hablando un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que te piden. Entonces, haz un poquito de embellishment y luego regresa a las temáticas, a los puntos que ellos quieren que toques. Otro tip que les puedo dar con respecto al examen del speaking es que ustedes tengan claro cómo habló una persona durante el examen y qué puntaje obtuvo. Esto ustedes lo pueden ver en el perfil de YouTube del British Council. Si ustedes buscan el British Council, el perfil de YouTube no tiene muchos videos. Entre esos videos hay como 6 7 videos que me parecen clave, donde ellos te dicen, miren, este video es parte de un examen de speaking de una persona Band 6. Así es como habló una persona Band 7. Así es como habló una persona Band 8 y así es como habló una persona Band 9. Y ahí tú ya te empiezas a familiarizar con los conectores, con la forma como habla, ¿no? Con la cadencia con la que habla una persona que está en diferentes niveles. Entonces, eso supremamente clave antes de que vayan a presentar el examen. No recuerdo muy bien si fue en la documentación que te envió el British Council o en algún PDF que encontré, pero creo que hace parte de esa documentación oficial, lo que llaman los markings. Específicamente los aspectos que va a tener en cuenta la persona que te califica para calificarte la actividad. Entonces, por ejemplo, en el speaking, el speaking tiene unos markings. Entonces, los markings son fluidez y coherencia de lo que estás diciendo, recursos del léxico, rango gramatical y precisión y la pronunciación. Eso es lo que ellos van a tener en cuenta cuando estés haciendo la prueba de speaking. Mi recomendación es busca en internet IELTS markings o si viene en la documentación del British Council, que creo que sí viene, ese PDF para que tú sepas exactamente qué es lo que van a calificar en cada una de las partes del examen. Recuerdo el día que fue a presentar el examen, cuando tú vas a entregar tu morral o tu maletín, las cosas que no puedes entrar. Recuerdo que había un póster gigante que decía, no,
no juegue con su futuro, ¿sí? Y eso es algo que quiero dejar muy claro. Es importantísimo que ustedes no traten de hacer trampa durante el IELTS. Es un examen que, si tú haces trampa, por ejemplo, te pueden prohibir presentar el IELTS de por vida, o incluso el British Council puede hablar con la agencia de inmigración y decirles que tú hiciste trampa en el examen. Entonces, definitivamente es algo que no debería estar en la mente de una persona que presenta el IELTS. Si tú lo presentas, hazlo con los conocimientos que tienes y ni pienses en hacer trampa porque efectivamente, y es verdad, pones en riesgo tu futuro. Ya para cerrar este video, me gustaría advertirles sobre algo que nos pasó a mi esposa y a mí cuando fuimos a una agencia reconocida acá en Bogotá de inmigración a Canadá. Resulta que ellos me hicieron una evaluación, un assessment en el idioma inglés, donde tuve que hacer un escrito y también me entrevistó alguien, un profesor pues, de este lugar, y me dicen a la otra semana que soy un nivel B1 en inglés. Entonces, primero que todo, pues claramente después de haber presentado el IELTS y el IELTS me indica que soy un nivel C1, pues es claro que se equivocaron en el assessment que me hicieron. Básicamente ellos lo que quieren es tu dinero, es decir, sí te pueden brindar ayuda, pero son cosas que tú puedes hacer solo si investigas lo suficiente, si eres lo suficientemente curioso, inquieto para hacer esto. Y segundo, ellos por supuesto les interesa llenar los salones y que tú dures allá quién sabe cuánto tiempo haciendo los cursos de inglés que ellos te plantean. Entonces, claramente estaban muy desfasados, obviamente pues a, a beneficio de ellos en cuanto al assessment. Definitivamente no hay nada mejor que hacer un examen internacional como lo que es el IELTS, porque definitivamente ellos te colocan en el lugar que tú te mereces. Cuando yo veo los resultados del IELTS, digamos que si vengo acá y los reviso de nuevo, los resultados que obtuve son los resultados que merecía, ¿sí? Es decir, el listening saqué 8.5, reading 9, writing 7 y speaking 7.5, ¿ok? Y si ustedes me preguntan, David, ¿tú crees que merecías esa nota? Sí, eso efectivamente era lo que me merecía. En reading saqué un puntaje perfecto porque estoy muy sólido en ese aspecto. En listening pude haber sacado 9, saqué 8.5, pero digamos, estoy de acuerdo. En writing saqué 7, es lo que más duro me dio durante el examen, es lo que más duro me da con respecto al idioma inglés. Saqué un 7, perfecto, me preparé mucho y aún así saqué 7 y es lo que me merezco porque siento que fue así. El Task 2, como les decía, no lo pude completar al 100%, pero sí le di cohesión. Y en Speaking 7.5 también, estoy de acuerdo, siento que pude haber sacado 8, pero de todas maneras estoy de acuerdo con el puntaje que recibí y el puntaje total es de 8. Si tú tomas esos 4 valores y los divides en 4, te da 8 cerrado. Entonces, simplemente les quería contar esta pequeña anécdota para que lo sepan. ¿Sí? Por favor, no vayan a perder dinero haciendo exámenes de inglés que tal vez no necesiten, porque de pronto su nivel de inglés es superior al que les dice la agencia donde ustedes van a preguntar. Entonces, desconfíen muchísimo de las agencias y bueno, eso es básicamente lo que les quería compartir. Si tienen algunas preguntas, dudas o inquietudes, voy a estar revisando los comentarios de este video, voy a estar respondiendo y listo, eso es todo. Les agradezco mucho, espero que esto les sea de ayuda en caso de que vayan a presentar el examen del IELTS. Si te gustó el video, por favor suscríbete y haz clic en la campana para recibir notificaciones.